Así lo cuenta el hijo de Delia. Soy el San Marín, el hijo de Delia, y les cuento lo que no es cuento, es historia. Mucha gente me ha dicho, oye, tú no le dedicas programa a Simón Bolívar. Ha hablado de José Félix Rivas, de José Eusebio, de José Francisco, hasta de Boven, y son puros José. Bueno, este de hoy también es José, Simón José Antonio, el de la Santísima Trinidad. Pero hay algo específico de Simón Bolívar. Vamos a hablar del Bolívar, de ese Simón Bolívar, el mujeriego Simón Bolívar, el que tuvo muchas mujeres, el Simón Bolívar que llegó a Carúpano con su Pepita, sí, Pepita Machado. Muchas mujeres tuvieron que ver con él. No vamos a decir que robaron su corazón, porque son muy pocas las que robaron su corazón, muy pocas. De hecho, siempre se dice de Manuela Sáenz, que Bolívar fue el gran amor de Manuela Sáenz. Pero no necesariamente Manuela Sáenz fue el gran amor de Simón Bolívar. Y quiero aprovechar ahorita para hablar algo sobre Manuela Sáenz. Desde pequeño veíamos en la historia, y todavía tú le preguntas quién era Manuela Sáenz. Y a veces en algunas reseñas de la historia que hablan, por ejemplo, ¿quién fue Francisco de Miranda? El precursor de nuestra independencia. Perfecto. ¿Quién fue Santiago Mariño? El libertador de Oriente. Y Piar, el libertador de Guayana. ¿Cómo no? Está bien. ¿Quién fue Cristóbal Mendoza? El primer presidente, el del triunvirato. ¿Quién fue Manuel Sáenz? Amante de Bolívar. Eso. O sea, eso es lo único por lo cual se destaca Manuel Sáenz. Siempre nos enseñaron eso. Manuel Sáenz, amante de Bolívar. Eso no fue lo único que hizo Manuel Sáenz. O sea, que lo único que hizo Manuel fue abrir las piernas a Bolívar. ¡No! Entonces eso está mal. Es una señora que quiso mucho a Simón Bolívar. Ella, bueno, estaba casada. Hay una historia que eso viene para otro día, otra oportunidad. Una patriota ecuatoriana que amó a Simón Bolívar. Sí, realmente patriota sudamericana, vamos a decirlo así, pues. Y que apoyó a Simón Bolívar. Simón Bolívar, yo tengo por ahí una lista de 35 mujeres. Es una lista de 35, no que son 35 por todas. Es una lista, pero son muchas. Por cierto, está documentado por investigación que hizo un señor periodista que era de Venevisión en aquellos tiempos. Aunque ha sido muy criticado también, pero tuvo su trabajo, pues. Bolívar, Guerrero, Humano y Don Juan, de Santiago Gutiérrez. Aquí hace una recopilación de las mujeres que tuvo Bolívar, su única esposa, María Teresa Rodríguez del Toro, y Alaiza. Ella era un poquito mayor que Simón Bolívar, gran amor de Simón Bolívar. De hecho, todo lo que él hizo fue por eso. El juramento Montesacro era por ella, juró por ella, por su esposa. Que las cadenas, no descansara mi brazo, juró por el Dios de sus padres, pero era por ella. Ella estaba un poco dolido, porque él se casó siendo muy joven, tenía 19 años, y ella tenía 20. Cuando se casaron, inmediatamente ella se enfermó de algo que era mortal en aquella oportunidad. Ellos vivían en una casa, creo que de 2 pisos, en toda una de las esquinas de la Plaza Bolívar de Caracas. Allí vivieron ellos recién casados, pero murió al poco tiempo, y eso le pegó mucho a Simón Bolívar, que quedó destrozado. Fue tanto su dolor que él prometió que más nunca se iba a casar. Más nunca se iba a casar. Y así fue. Y dolido como él estaba, en ese tiempo ni pensaba nada que si libertador, que la independencia, nada de eso. Su idea de él era irse a vivir a San Mateo, a su hacienda, a un hacendado, criar sus animales, sembrar sus matas y vivir como un normal, así. Tenía plata. Y él pierde todo eso por la muerte de su esposa. Entonces, cuando se va por el mundo a recorrer, a pasar el despecho, así cualquiera pasa un despecho, por el mundo entero, y estando por allá en Europa, se encuentra con su maestro Simón Rodríguez. Y también estaba con el otro señor, que debe ser Pichiri, porque nunca me acuerdo de él, el nombre de él, con el que él andaba. Y es cuando hace aquel famoso juramento Montesacro. Eso fue con Simón Rodríguez, que le empezó a meter ideas en la cabeza desde que fue su maestro años antes en Caracas. Ese recorrido de Simón Bolívar, luego de la muerte de su esposa y el pocotón de mujeres que tuvo, y nunca se casó. Y sí tuvo hijos, por si no lo sabían. Así lo cuenta el hijo de Delia. Y quedamos con hablar de las mujeres de Bolívar. Porque ellos usan amantes. Bueno, amantes porque amaban. Y amantes como que fue una profesión. Caminante el que camina, dirigente el que dirige, presidente quien preside, amante quien ama. Pero así dice, amante. Bueno, por aquí dijeran la quería, pero bueno, es el amante.
mujeres, pues. Y quizás algunas no fueron amantes, ni siquiera tuvieron relación con él, sino que fue algo furtivo, fue algo así, rapidito. Se vieron, picó el ojo, mostró la medalla, porque por tamaño no era. Era por el medallero y por el prestigio que tenía ese guerrero Simón Bolívar, que las mujeres caían rendidas a sus pies, como pasó con Manuela Sáenz por allá aquel desfile. Pero vamos a hablar de las mujeres conocidas de Simón Bolívar. Según el libro de Santiago Gutiérrez, dice 35 amantes tuvo el Libertador. Yo creo que fueron más, pero dice 35. Una de las más famosas es María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio. Fue una de las mujeres que tuvo Bolívar. Ella estuvo casada y tuvo una historia, esa es una de ellas. María Teresa Rodríguez del Toro, que es su esposa, quedó huérfana cuando tenía 17 años. Su matrimonio fue algo muy fino. Él era un fino, muy elegante. Bolívar era un bailarín excelente. Era tan bailarín que hay un cuento que estaba en un lugar donde había un patriota que nadie quería bailar con él porque era muy feo, y Bolívar lo sacó a bailar. A su amigo, un patriota también, sí, sacó a bailar a sus amigos. Y así fue. Ellos se casaron el 26 de mayo de 1802. ¿Y cuánto tiempo crees tú que pasó para morir? Al poquito tiempo murió. Muy joven, muy joven, muy joven. Uno de los amores más grandes, yo digo que, antes yo decía que por qué no era Manuela Sáenz, y en su momento María Teresa Rodríguez del Toro. Pero yo digo que el amor de su vida, el amor que esa imagen que tuvo él siempre fue de Fanny. Fanny Louise Denise Derbieux du Villard. Esa para mí fue el gran amor de Simón Bolívar. ¿Por qué digo que fue el gran amor de Simón Bolívar? Porque es el que tú te acuerdas. Porque, por ejemplo, pasan los años, yo me morí viejito por allá en el año 2100. Uno se va a acordar de ese gran amor que uno tuvo. No necesariamente el primer amor, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, puede ser uno de tantos que es el que lo vas a recordar. Así le pasó a Simón Bolívar. Comenzando en diciembre de ese de 1830, cuando estaba en Santa Marta, él le hizo una carta a Fanny, donde él le dice de que se acordó fue de Fanny, no se acordó de más ninguna. Y cuando él dice, tú estabas conmigo. Cuando clavé la espada en el monte por allá en el Alto Perú, tú estabas conmigo. Cuando guerrié la batalla tal por allá, montado en el caballo, qué tal que sé yo, tú estabas conmigo. Fanny, su prima, era hija del barón de Trovián y era prima de Simón Bolívar. Es cuando ese amor, ellos se reencuentran, después que muere de María Teresa, pues después que queda viudo. Pero eso fue algo así fugaz, no se tiene conocimientos de que pasó algo más así, que tú digas, ay, pero sí. Ella estuvo casada también con un señor llamado Bartolomé Derbieux, de hecho de ahí viene el apellido. Esa es Fanny, la prima Fanny. También tuvo otra que menciona en este libro, es Marina, no se tiene más nada sino Marina, no se tiene más el apellido, nada. Anne Lenoir, que se escribe Anne Lenoir, también fue una de las mujeres. Ellos tuvieron su encuentro por allá por Cartagena, lo que es ahora Colombia, en la Nueva Granada, pues, en aquella oportunidad, y se encuentra con ella. Fue la única que estuvo cuando el velorio de Simón Bolívar. Cuando Simón Bolívar murió, esa mujer misteriosa que estaba por allí dando vuelta era Anne Lenoir. La única de las miles de mujeres que tuvo Bolívar que estuvo allí. No era la viuda, simplemente como estaba cerca, bueno, ella pudo ir para allá, pues pudo ir y presenciar allí el velorio de Simón Bolívar en Santa Marta. Ella tenía apenas 15 años cuando se conoció, cuando se conoció con Simón Bolívar. Sépalo pues, esa era la mujer, es la que estaba allí. Hay una que estuvo en Carú cuando le llamaban Pepita. Pepita, y ellos hay un cuento, un chiste, pero, o sea, no es chiste, pero es algo así que, algo curioso. Pero se me olvidó exactamente la frase como se la atribuyen. De una vez que Bolívar, cuando venía de Haití, que venía para Carúpano, aquel 1816, hizo una maniobra para pasar buscando a una mujer. Pero él dijo, no, vamos a buscar un cuero, pues vamos a buscar un cuero. Un cuero, y es verdad, literalmente era un cuero, porque eran cuero, o sea, en aquel tiempo tenía que traficar con mercancía porque no había dólares, pero no había divisa, entonces había que traficar con mercancía, cuero, cacao. Una de esas cosas era cuero. Y ella pasó buscando el cuero, pero entre el cuero también venía Pepita, Josefina Machado. Sí, señor. Los compañeros de viaje estaban molestos. Decían, él con mujer, nosotros aquí solo pasando un verano y él con mujer. Bueno, así fue. Y de hecho se encerraron en cuartos del barco con ella. Y llegaron aquí a Carúpano, aquel 1 de
junio de 1816. Pepita Josefina Machado fue una mujer que en Bolivia que tuvo bastante tiempo, fue una relación que tuvo con ella. Ella era de Maracay, por allá era Josefina Machado, o le llamaban Pepita Machado. Así lo cuenta el hijo de Delia. Ahí hemos quedado con Pepita Machado, quedaron más rapidito las otras mujeres. Julia Covier, que era una dominicana. Sí, señor, por eso es que Bolivia tenía sangre, le gustaba el merengue. Isabel Sublet también fue una de las que te estoy nombrando. No solamente fueron noviecitas de cartica y de mandarme WhatsApp y grupito y por eso, nada que ver. Mujeres, o sea, con las que estuvo, que es una vez. ¿Ok? Ah, bueno. Por lo menos que estuvo, ya sabes a qué me refiero que estuvo. Eso. Llegaron al acto. Isabel Sublet era hermana del presidente con el nombre más largo de Venezuela. O sea, con el nombre más largo, el presidente de Venezuela con el nombre más largo, que es Carlos Sublet. No me hagas que se lo digo ahorita, te lo digo después. El nombre más largo. Señor. Carlos Sublet, pero no te lo digo ahorita. Isabel Sublet también fue una de las mujeres que era bellísima, bellísima, bellísima. Bernardina Ibáñez fue una que también se nombra mucho. Joaquina Garaycoa, Manuelita Madroño, que fue algo parecido con Manuela Sáenz, por allá en la parte alta del Perú, y una historia que también digna de contarlo quizás en otro día. Paula Parado, de Arequipa, de Perú. Francisca Zubiaga Bernales de Gamarra, que ella había estado casada con el presidente de Perú, más nada, que Bolívar tenía un gusto bueno. No, a él no le importaba, él era, aunque es un palo con una escoba, porque no le importaba si era esposa de un presidente o era una mujer que no importaba como sea. Benedicta Nadal, también. María Joaquina Costas, y aquí viene algo importante que se lo voy a decir al final de esto, voy a dejar para último hablar un poquito de ella. Janet Hart, otras como Josefina Núñez, Isabel Jiménez, Asunción Jiménez, Luisa Limbia, Luisa Conver, Miranda Lidanzi, Janet Hart, Josefina Muñoz, Josefina Santiago Consagrario, Rosita Campuzano, María Concepción Hernández, Rita Franco, que Bolívar le cayó, ella lo rechazó, pero al otro día cayó. Es que no se aguantó. Para mí que era para darle larga para hacer de importante. Margarita Camacho, Josefina Álvarez de Lugo y otras que no te nombré. María Joaquina Costas fue una mujer que le dio un hijo a Simón Bolívar. El hijo de Simón Bolívar, que aparece en documentales, José Antonio Costas, nacido en Potosí, Bolivia, con la señora María Joaquina Costas, como te dije. Claro, también nombran a otro hijo de Bolívar, que era Miguel Simón Camacho, los historiadores, pero estoy hablando de algo documentado. ¿De dónde sale la historia de por qué este hijo de Simón Bolívar, cuando él se casa, el único que antes era difícil conseguir porque no había partido de nacimiento, no había nada de eso? Pero cuando él se casa, este muchacho José Antonio Costa se casa, en su acta de matrimonio, por ejemplo, dicen, Ricardo Millán, hijo del señor Millán de Río Caribe, siempre dicen así, pues fallecido, tal, qué sé yo. Así decía José Antonio Costa, hijo de María Joaquina Costa y de Simón Bolívar, libertador de Colombia. Sale mencionado Simón Bolívar como su padre. Y de verdad, él tuvo el romance con esta señora. Así que es un hijo de Simón Bolívar. Aparte de otro que puede tener. No digo que no tuvo más hijos. Hubo de haber tenido más hijos, porque caramba, por más que sea, para mí que fue que tuvo su encuentro, la mujer, a lo mejor, bueno, salía preñada después, porque más que todo eran mujeres casadas, mujeres con marido. Bolívar era así, a él no le importaba si estaba casada, si tenía marido, si iba a casar con otra, no le importaba nada de eso. Bolívar era así. Por razón, bueno, por ser tan así, muere de enfermedades, le dio tantas cosas, tanto que yo lo tengo por aquí, una lista de las enfermedades que tuvo Bolívar, según Santiago Gutiérrez. Aparte de cirrosis, un exceso hepático, cáncer broncogénico, desnutrición severa, tuberculosis pulmonar, tuberculosis intestinal, malaria, paludismo, infección genitourinaria, entre otras cosas. Simón Bolívar fue, bueno, así es. Y son muchas cosas, lo hicimos con mucho gusto. Habrá más programas sobre Simón Bolívar, no solamente si las mujeres que tuvo, sino las cosas que hizo nuestro libertador. Simón Bolívar, 24 de julio de 1783, nació ese genio, porque sin ese genio no tuviéramos un país independiente de España. Será hasta la próxima. Dios me lo bendiga, los quiero mucho. Recuerden que Jesucristo es el camino. He dicho, soy el hijo de Delia, carupanerísimo. Así lo cuenta el hijo de Delia.